Vamos a entrar en la lección de esta mañana de escuela dominical. Pero antes y primero que cualquier otra cosa, vamos a orar. Oremos pues, Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, aquí estamos delante de ti en esta hora para darte la gloria y la honra y reconocerte como un Dios bueno, un Padre amoroso que cuida de nosotros. Gracias por la victoria que tenemos, que podemos estar delante de ti en esta hora. Bendigo a mis hermanos que vencieron, que están aquí, Señor, simbolizando a tu pueblo Israel que salió a buscar el alimento espiritual. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Te pido por los que no están, Señor. Todos y cada uno de ellos que están en sus casas, en sus diferentes lugares, ahí donde están, Señor de los cielos, tócalos. Los reclamamos tuyos. Rompemos cadenas, ataduras, todo engaño del diablo lo reprendemos. Tu palabra dice que tú viniste a deshacer las obras del diablo. Por lo tanto, en el nombre de Jesús los declaramos libres para ti, Señor. Los reclamamos tuyos. Te pido por los enfermos, los necesitados, por tu pueblo Israel, tu pueblo en el mundo entero. Bendice, Señor, donde quiera que estén 2 o 3 congregados, dice tu palabra, tú estás ahí en medio de ellos. Bendice a tu pueblo en el mundo entero. Tus pastores, misioneros, siervos que te sirven, Señor, bendícelos. Y gracias por este privilegio que tenemos de estar delante de ti en esta hora. Te damos gracias y te pedimos todas estas cosas en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. El pueblo está de acuerdo y dice, amén. Gloria al Señor. Una vez más, todos bienvenidos a la casa del Señor, hermanos. Estamos en el capítulo 16. Todavía tenemos libro Diseño para el Discipulado. Amor auténtico en acción es el tema de la unidad y en esta mañana vamos a entrar en amar en humildad. El tema es el amor, porque Dios es amor. Amén. Ahora, si Dios es amor, Dios no tiene amor, Dios es amor. Y ahora al nosotros ser hijos de Dios, entonces ¿qué tenemos nosotros? Amor. Por eso el Señor dijo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y por sobre todas las cosas. Y amarás a tu prójimo. Entonces aquí el tema es el amor. Amén. Y la lección que estamos estudiando se trata de el amor. Ahora vamos a hablar entonces de amar en humildad. Fíjense lo que escribió un hermano llamado Bill Thrall, en página 141, dice, humildad significa confiar en Dios y en otras personas a su alrededor. Amén. Vamos entonces a Jeremías 9:23. Vamos a hablar del primer punto en esta mañana de amar en humildad. Jeremías 9:23. Dando lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tienen? Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Muy bien. Entonces, amar en humildad. Y decíamos que humildad es ya no confiar en mí, sino confiar en Dios. Y lo que leíamos en Jeremías dice que el rico no se alabe en su riqueza, ni el valiente en su valentía. Y lo que quiere enseñarnos la palabra del Señor a nosotros, hermanos, es que como humanos tenemos la tendencia a confiar en lo que vemos, en lo que logramos. Y cada uno de nosotros, en nuestro caminar con Dios, vamos desarrollando una relación con el Señor. Pero a la misma vez, recuerden ustedes que la Biblia dice que el diablo vino a matar, robar y destruir. Y él no descansa. Entonces, el diablo viene a sembrar la duda en nuestros corazones y muchas veces nosotros empezamos a confiar en otras cosas en lugar de confiar en Dios.
Y esto pareciera que fuera una espada de dos filos. Le voy a decir por qué. Por ejemplo, un ejemplo. ¿Cuántos tienen en su casa una alarma? Un sistema de alarma. ¿No? ¿Nadie? Amén. Bueno, hay unas 2, 3, 4 familias, algunos no quisieron decir, pero sí tienen. ¿Para qué sirve la alarma? Por ejemplo, en la iglesia hay una alarma. Es un cuadrito ahí, entonces, si usted ve esos alambritos que cuelgan, esos son sensores. En cuanto la puerta se abre, el circuito se abre, entonces la alarma se activa. Y hace algunos 3, 4 años se metieron a la iglesia y robaron. ¿Qué pasó con la alarma? O sea, la alarma no dice que no te van a robar ni te van a matar. Pero, ¿estábamos confiando en la alarma o estábamos confiando en Dios? Pues confiamos en Dios y la alarma es como una segunda opción. Y así podríamos tener muchas cosas en nuestras vidas. El problema es, hermanos, la Biblia dice que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Entonces, ¿en dónde estamos poniendo nuestro corazón para que nuestro corazón confíe? ¿Estamos confiando en Dios o estamos confiando? Mire, leemos una vez más, repito lo que leí, Jeremías 9:23. Dice la palabra del Señor, así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría. No se alabe el sabio en su sabiduría. Ahora, el sabio es sabio, y el que sabe, sabe. Pero dice que no se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Por qué está diciendo que no se alabe el sabio en su sabiduría? Porque la sabiduría, ¿de quién proviene? Entonces, lo que Dios nos da muchas veces se convierte en lo que nosotros confiamos, ¿sí? La sabiduría viene de Dios, Dios me la da a mí, pero ahora yo empiezo a alabarme en mi sabiduría, la cual proviene de Dios. Y así podríamos mencionar muchas situaciones en nuestras vidas, hermanos, donde nosotros confiamos más en el dinero, en la alarma, en la policía, en la vacuna, por ejemplo. Yo no tengo nada en contra de la vacuna. El problema es cuando usted está confiando en la vacuna más que en Dios. Amén. Dios quiere que nosotros dependamos y confiemos total y enteramente en Él y solo en Él. Entonces dice Jeremías 9:23, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. Ni en su valentía se alabe el valiente. Igual, un valiente se siente invencible, se siente fuerte. Pero ¿de dónde viene esa valentía? ¿Alguna vez he escuchado la frase mi dinero, mi familia, mi carro, mi casa? Yo hago con mi vida lo que me da la gana. ¿Cuánto le costó su vida? O sea, ¿cuánto pagó por su vida? Entonces, ¿quién le dijo que era suya? Yo hago con mi cuerpo como me dé la gana. Pregunta, ¿cuánto pagó por su cuerpo? Entonces, en realidad no somos dueños de nada. Fíjense, una persona fallece y ¿qué es lo que se lleva? Nada. Perdonen, hermanos, pero es hasta patético, ¿no? Cuando veo o incluso gente extremadamente rica o famosos, ricos, lo que sea, y se mueren igual que todos los demás. A lo mejor con más pompa y platillo, ¿no? La algarabía de que todo estaba de lujo, pero al final la caja puede ser de oro, forrada de oro puro, pero el que está dentro se va a pudrir igual que todos los demás. Sí, hermano. Sí. Amén. Todos terminamos igual. Pero
el punto que yo quiero marcar en esta mañana, hermanos, es que nosotros tengamos siempre el cuidado de no confiar en otras cosas. Las añadiduras que Dios nos da. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas vendrán por añadidura. Entonces las añadiduras muchas veces se convierten en lo que nosotros estamos confiando, en lo que estamos dependiendo de. Y luego hablaba del rico, hablaba del sabio, hablaba del valiente. Dice, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábense en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme. Fíjense, en lo que Dios dice que en lo que nosotros debemos de alabarnos es en entenderlo y conocerlo. Dos cosas. En entender a Dios. ¿Y saben ustedes que esto está difícil de entender? ¿Entender a Dios? ¿Quién va a entender a Dios a menos que tenga la mente de Cristo? La Biblia lo dice. Una pareja tiene problemas porque en veces no se entienden. Oiga, y es natural. Digo, como el plan de Dios, un hombre y una mujer se casan, pues el uno es hombre, el otro es mujer. Dos cosas totalmente diferentes. Gustos, ideas, costumbres, y en veces no se entienden. Nosotros aceptamos al Señor y es como que nos casamos con el Señor, pero en veces dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y hay veces que no entendemos a Dios. Es más, en veces no estamos ni de acuerdo con Dios en muchas de las cosas que Dios quiere que hagamos. Hay un ejemplo en la Biblia de un hombre llamado Jonás, donde Dios le dijo que fuera a predicar contra Nínive la destrucción. Y Jonás, el siervo del Señor, le dijo, sí Señor, voy a ir. Pero en lugar de hacer caso, ¿qué fue lo que hizo Jonás? Se embarca sentido contrario. ¿Por qué? Porque no entendía. Y fíjense cómo Dios trabaja con ese tipo de situaciones cuando nosotros no entendemos la voluntad de Dios y le servimos al Señor. Entonces Jonás dijo, los de Nínive que se vayan al infierno, esos no merecen misericordia, porque Jonás sabía que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Entonces Jonás sabía que Dios los podía perdonar y Jonás ya dijo, no, esos no merecen, fíjese, toma uno el lugar de Dios. Entonces Jonás se embarca sentido contrario, pero ¿qué ocurre? Oiga, dice que se vino una tormenta tan grande que parecían que la barca se partía en dos, al grado que todos los que iban en la barca empezaron a adorar a sus dioses. Y hasta que Jonás les dijo, ¿saben qué? Yo soy el problema. ¿Escucharon, hermanos? ¿Usted alguna vez ha reconocido que usted es el problema? en un conflicto, uno siempre es culpa de ella. Ella es la que tiene la culpa. ¿Y yo? No, yo estoy perfecto. Yo estoy bien, pero bien mal. Jonás dijo, yo soy el problema. Tírenme al agua y el problema se va a terminar. Y dice que todavía los marineros trataron de salvarlo, pero ya cuando vieron que no podían, a la 1, a las 2, y en cuanto cayó al agua, se calmó la tormenta. Se calmó la tormenta. Y de ahí empieza el trato de Dios. Fíjense, Dios no solamente estaba salvando a Nínive, sino que estaba tratando de hacer entender a su siervo. Jonás finalmente accede a hacerle caso a Dios. El pez gigante escupe a Jonás en tierra. Jonás empieza a caminar a Nínive. Dice que era 3 días de camino. Quiere decir que se tardaba 3 días en empezar la ciudad y terminar. O sea, en lo que cruzaba toda la ciudad, 3 días pregonando. ¿Qué era pregonar? A grito, hermano. No había megafonos de esos de bocina, ¿no? A puro pulmón. Dios va a destruir Nínive, Dios va a destruir Nínive, Dios. Imagínense, hermanos. Y la gente, caray. Y la gente entendía esto. Total que proclaman ayuno y oración, animales y gente, todo mundo. Se arrepienten, hermanos. La gente se arrepintió. Es increíble, hermanos.
Y cuando Jonás vio que la gente se estaba arrepintiendo, enojado, va y se para en la parte de arriba de la montaña para ver qué es lo que iba a ocurrir. Y dice la Biblia que Dios hizo que naciera una calabacera. Yo imagino que alguna planta que muy frondosa para que le diera sombra. Y Jonás estaba enojado. Renegando, exactamente. Y al siguiente día dice que llegó un gusanito, muerde a la planta y la planta se enojó, estaba enchilado Jonás, dijo yo, pero qué. Y ese fue el punto culminante, le dijo, tú tienes misericordia de una planta que no hiciste nada para que naciera ni se muriera, y tú no quieres que yo tenga misericordia de 50,000 personas. Y les cuento esto porque en veces nosotros no entendemos a Dios, simple y sencillamente no lo entendemos. Estás pensando en ti, en lo que tú crees, en lo que tú piensas, pero no entendemos a Dios. ¿Amén? Entonces, ¿en qué debemos de alabarnos nosotros, hermanos? No en lo que tenemos, no en lo que logramos, sino en qué tenemos que alabarnos nosotros. ¿Dos cosas? A ver, repite, la clase es para aprender, si no le regreso otra vez el cassette y empiezo desde el principio. Dos cosas que tenemos que gloriarnos. ¿En qué? En entenderlo y conocerlo. Los últimos 5 minutos le estaba hablando de entenderlo. Y ahora, ¿y conocerlo? ¿Qué será conocerlo? Fíjense, aquí les va, porque la Biblia, lo que nosotros tenemos como Biblia es una traducción. La Biblia se escribió en 3 idiomas. ¿Alguien se lo sabe? ¿Anybody? Hebreo, arameo y griego. Y el primer idioma al que se traduce es al inglés. Y del inglés se traduce a todo el mundo. Primer libro que se imprime, la Biblia. John Gutenberg inventa la imprenta. Y el primer libro que se imprime en el mundo es la Biblia. ¿Coincidencia o casualidad? ¿O el poder de Dios? Amén. Entonces, ¿por qué en veces no conocemos a Dios? Le voy a decir, lo que les quería decir de que la Biblia es una traducción de una traducción. Dice la Biblia, refiriéndose, ya viene la Navidad, y hablando de José y María, los papás terrenales de Jesús. Dice la Biblia que José no conoció a su esposa hasta después de haber dado a luz a Jesús. Entonces yo me quedo pensando, ¿cómo que no la conocía? Ni modo que haya sido amor por internet. Pero fíjese, la Biblia dice en esas palabras, y si no me la cree, les voy a dar tarea, búsquelo usted, ahí está en Mateo. Porque no les voy a estar dando en la boca toda la vez, ¿eh? Usted búsquelo, o sea, llévese la curiosidad y búsquelo. Pero dice la Biblia que José, no conoció a su esposa María hasta después de haber dado a luz. Entonces, ¿a qué se refiere con que no la conoció? Pues, como hablaban en un lenguaje tan... en aquella época había palabras que era hasta como no las podían mencionar, pues no la conoció íntimamente. Amén. Ya se conocían, pero no habían tenido relaciones sexuales todavía. A eso se refería. Entonces, conocerlo era, ahora sí te conozco bien porque ya estoy viviendo contigo y acostándome contigo y levantándome contigo y peleándome contigo. Ahora sí te conozco. ¿Verdad que sí? Pero ahora nosotros, siguiendo esa lógica espiritual, en veces no conocemos a Dios. ¿Por qué? A ver, ¿alguien? ¿Por qué no conocemos a Dios? Porque nada más es una relación muy superficial. No hay intimidad con Dios. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla en esta mañana. No conocemos a Dios porque no hay intimidad con Dios. Yo muchas veces le he dicho al Señor, eres tú, Señor, porque a las 4 de la mañana me suena de esta botellita de agua. Amén. Siempre a las 4 le digo yo, eres tú, Señor. Ya Amén. Estaba principio de la pandemia, el 2020, y yo empiezo a grabar de estos videos de YouTube, grabados en voz para poner en YouTube. Y primer mensaje que yo estoy grabando se llama La naturaleza de Dios. Estaba la pandemia a todo lo que daba, todas las naciones en alerta máxima. Los contagios
el trabajo emproblemado, la familia, todos separados, todos encerrados, ¿se acuerdan? Sí. Parece que fue ayer, ¿verdad que sí? Y yo empiezo a meditar, o sea, leí la Biblia, oré y luego me pongo a ver así el cielo. Y yo pensando, ¿qué grabo? ¿De qué hablo? Entonces le digo al Espíritu Santo, Señor, yo quiero que tú me inspires para poner un mensaje para los hermanos, hermanas, personas que quieran escucharlo. Y me quedo callado por un minuto. O sea, por un minuto ni pienso, ni hablo, ni nada. Solamente estoy contemplando la naturaleza. Y empiezo a ver el cielo, hermanos. El cielo azul, el sol apenas saliendo, era tempranito en la mañana. Y luego, de repente, mi atención se concentra en una parvada de pájaros que estaban cerquitas de un árbol que tengo en el patio de mi casa. Y los pajaritos andaban, parecía que jugando. O sea, como que se perseguían. Y andaban así para acá. Y luego iban y tomaban agua y andaban jugando. Entonces yo decía, ¿qué los pájaros no se dan cuenta de la pandemia? Voy a sacar la televisión y les voy a poner CNN. Pájaros, miren lo que está ocurriendo. A ellos no les importó la pandemia. A ellos no les preocupaba el trabajo. Y que si hay pandemia nos vamos a morir de hambre los pájaros. Todos bien tristes así con la cabeza. Así estaban los pájaros. No, hermanos. ¿Qué me estaba diciendo el Señor? Si los pájaros que no tienen granero, ni trabajan, ni unión, ni cheque del gobierno, y nuestro Padre Celestial los alimenta, y dice, ¿qué dice la Biblia? ¿No valéis vosotros más que los pájaros? Fíjese lo que Dios me mostró con un simple hecho de poner atención un ratito a lo que Dios estaba haciendo a mi alrededor. No se oyen los amenes, ¿verdad que no? ¿Conoces tú a Dios, hermano? ¿Conoces a Dios? ¿O nomás vienes a la iglesia? Y luego para cambiarle ya de canal. En una ocasión los discípulos estaban hablando y diciendo, no, dice que Jesús, después de la alimentación de las 5,000, vino a buscar un montón de gente, una multitud vino a buscar al maestro. Y sale Jesús y ¿sabe qué les dijo? Ustedes me buscan, no porque creen en mí, sino porque les di de comer y se saciaron. Y luego dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y empiezan los discípulos a hablar, a murmurar entre ellos. No, ¿sabes qué? Pedro, yo la verdad, mira, apenas estábamos ganando popularidad. Ya tenemos un buen grupo de personas. Y sale con ese mensaje el Señor. ¿A quién se le ocurre? ¿Sabes qué? A mí se me hace que yo me regreso a pescar. Y estaban discutiendo entre ellos. Y se aparece Jesús, hermano. Y les dijo, ¿se quieren ir? Váyanse. Y Pedro rápidamente recapacita y le dice Pedro, ¿a quién iremos? Si solamente en ti hay palabra de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjese lo que le dijo Pedro, nosotros hemos creído y conocido. Dos cosas necesitamos, creer y conocer. Gloria a Dios. Y no se fueron, porque ahí recapacitaron que mientras ellos conocieran a Jesús, pues todo era parte del paquete, por así decirlo. Pero la pregunta que yo les hacía, ¿conocen ustedes al Señor? Porque eso es en lo que nos debemos de gloriar, en entender. Y otra cosa que es ¿qué? Y conocer a Dios. Entender y conocer a Dios. Segundo versículo de la lección. Segunda de Corintios 3, 4 y 5. Segunda de Corintios 3, 4 y 5. Leemos también en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la bendita palabra. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos. Una vez más, remarcando, hermanos, que nosotros por sí solos, si Dios me da a mí la capacidad de enseñar, la gloria y la honra sea
para Dios. Si Dios me da a mí la capacidad para predicar, la gloria y la honra sea para el Señor. Si Dios me da a mí la capacidad para tocar, para cantar, para cocinar, para limpiar, para lo que sea, la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Entonces, en todo y por todo debemos de reconocer a Dios en lo que nosotros somos buenos para hacer. Hermanos, hay personas que tienen talentos que ni cuenta saben, no, o sea, ni los han descubierto todavía. Pero hay gente que tiene, Dios ha puesto algo especial en ti. Aleluya. Y cuando tú descubres que eres bueno para eso, dale la gloria y la honra a nuestro Señor. Filipenses 2:3. Filipenses 2:3 y 4 dice la palabra del Señor: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Muy bien, lo voy a partir en dos partes. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino con humildad. ¿Qué es contienda, hermanos? Con pleito. ¿Y vanagloria? Para yo brillar más que la otra persona. Aquí, todo lo que hacemos, dice la misma palabra del Señor, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Entonces, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Wow. Estimando a los demás como superiores a él mismo. Oiga, qué cosa, ¿no? O sea, viendo a las personas, a las demás, como superiores a nosotros. ¿Será que nosotros nos sentimos inferiores, hermano? ¿No? Dice la hermana que ella no, ¿usted sí? Aquí no es una cuestión de sentir. Dice la Biblia que el justo por la fe vivirá, no por sentimientos. Pero es que estamos valorando a las otras personas. ¿Sí me explico? Porque normalmente tenemos la costumbre de verlos. ¿Sí? Tú estás haciendo algo y alguien te viene a decir cómo hacer algo. No. Yo soy aquí el Señor. ¿Cómo van a enseñar a mí? Dice la Biblia que debemos de considerar a las demás personas como superiores a nosotros. Y yo les decía, no es que nosotros seamos inferiores, pero que les estamos dando un valor a las personas. Porque todos hemos sido creados a la imagen, ¿sí? A menos de que usted me diga que viene de los changos, ya es otra cosa. Sí, pues hay una teoría, la teoría de Darwin, que le enseñan en la escuela. Yo no estoy diciendo que... Yo soy de la genealogía de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero a los niños y a usted también en la escuela le enseñaron que venimos de los changos, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, ya los changos es otra cosa, pero los que son de la simiente de Abraham, somos hechos y a la imagen y semejanza del Señor. Y como tal debemos de tratar a las demás personas. ¿Sí? Porque ellos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, al igual que tú también. Ya vamos a concluir entonces. Primera de Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5. Dice la palabra del Señor. Dice, igualmente jóvenes, aquí le está hablando a los jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Primero les hablo a los jóvenes que estén sujetos a los ancianos. Hermanos, yo siento que esto se ha ido perdiendo. En los tiempos anteriores, aunque no fuera la gente cristiana, había un sentir de respeto hacia los mayores, no necesariamente ancianos. Pero en el caso mío, hermanos, yo me acuerdo de niño, yo tenía que tener un respeto para con mis papás, mis abuelos, mis tíos y cualquier persona mayor. Amén. Y esto se ha ido perdiendo. Pero fíjese cómo esta gente de aquellos años, sin saber la Biblia, la estaban obedeciendo. Donde tenían un respeto por los adultos. Y hoy en día, hermanos,
A ver, dígales, un día que quiero ver esa, cuéntenmela cantando. Si ponga a su niño que se siente ahí, que se esté sentado. A su nieto, a su niño. Siéntese ahí, no se mueva. Oh, sí. A ver, enséñeles. El otro día con alguien estaba platicando yo, no creyente, y me hicieron esa pregunta. Que, me estaban halagando a una de mis hijas, que qué bien se porta. Le digo, sí, pero pues también así le tuve que zumbar. Le dije, y no estoy promoviendo la violencia. Nunca la mandé al hospital, nunca les pegué enojados para yo sacar mi coraje. Les voy a dar unas nalgadas porque te lo mereces, porque hiciste esto y esto y esto. Y la Biblia dice que el padre al hijo que ama, corrige y sópatelas. No, es que yo no le quiero pegar a mi hija porque se me hace... Bueno, es cosa suya. Pero espérese a que tenga 15 años, entonces vaya juntando dinero para que la saque de la cárcel. Sí, hermano. Lo que pasa es que en las escuelas promueven que si uno les pega a los hijos, que llamen a la policía. Entonces vaya a Tijuana y ahí le pega y luego se regresa. Yo le decía a mi hijo Diego, amigo de él, Sí. un señorito filipino, me estaba corrigiendo. Y me dijo, vamos, si tú me pegó tú, primero te malmato y después te me eché presa. Sí. Nunca llegaron por sí. ¿Ya ven? No, hermanos, aquí no sé si ustedes se recuerdan, ya les voy a mencionar nombres ya de la antigüedad del hermano Galindo. Él aquí venía y él trabajaba para Northrop y ahí tenía un amigo y dice que que venían de México, o sea, se habían legalizado aquí, tenían un hijo único. Y el hijo cada vez que le querían pegar les decía, me pegas, le llamo a la policía, me pegas, le llamo a la policía. Entonces un día le dijeron, hijo, vamos a ir a México de vacaciones y todo. Entonces, no, I don't wanna go. Y a usted les habla en español, le contestan, no, I don't wanna go. No, pues sí vas a ir. Vamos a ir todos. Y entonces ya lo convencieron y se van. Cruzando la frontera, el papá se orilla y le pone una paliza. Dijo, llámale a la policía. A ver si te hacen caso. No, hermanos, aquí ya para concluir, está hablando de la humildad, de amar con humildad. Y todo el tema que el que está hablando es que nosotros no confiemos en nosotros mismos ni en las bendiciones que Dios derrama sobre nosotros. Y para concluir, leíamos aquí en Primera de Pedro 5:5, ya para terminar, dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, no solamente vestidos, sino revestíos. Doblemente, revestidos de humildad. ¿Porque qué? Porque Dios resiste a los soberbios. Entonces el soberbio es aquel que siente que no necesita a Dios ni necesita a nadie. Amén. Pero los humildes son los que tienen acceso a la presencia del Señor, porque se humillan y reconocen que Dios es el creador y el dueño de todas las cosas. Vamos a concluir, hermanos, esta escuela dominical aquí, orando simplemente y pidiéndole al Señor que nos ayude a que nosotros siempre dependamos de Dios en toda nuestra vida. Y siempre le demos la gloria y la honra a Él cada vez que tú logres algo en tu vida, sea lo que sea. Siempre reconocer a Dios en nuestras vidas. Oremos pues, Padre. Aquí estamos delante de ti en esta hora, Señor, pidiendo perdón por nuestros pecados. En el nombre de Jesús nos acercamos a tu trono de gracia y nos humillamos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, límpianos con la sangre de tu Hijo Jesús y ayúdanos a ser humildes. Quita todo lo que no te agrada, Señor, de mí. Ponme en la rueda del alfarero, haz algo que tú te agrades de lo que ves en mí, Señor. Todo lo que no te gusta, quítalo. Gracias por tu pueblo que está aquí. Espíritu Santo, convéncenos, ayúdanos en todo. Y gracias en el precioso nombre de Jesús oramos, dándote gracias. Amén, amén, amén.